Eh, bueno, otra vez hola para quien está viendo el video y no escuchó todo lo que pasó. Pasaron 15 minutos en donde dije las cosas más importantes y ya no las voy a repetir. Así que le preguntan a algún compañero o compañera. Y ahora vamos a meternos directamente con el contenido de las clases de historia, porque historia de qué. Eh, no sé si pudieron chusmear lo que les dejé de bibliografía. Y bueno, si no chusmearon, como veo que nadie dice nada, la verdad que eso es, Sí, profe. ay, qué alegría que alguien me lo diga. Gracias, Romina. Alcancé a Mira, leer dos algo. textos y me faltó el más largo, el de, ay, no me acuerdo el nombre, de Eurasia, puede ser algo de eso. A ver, un segundo que ya lo Sí, sí, miro. es ese, es ese. Bueno, los otros dos sí los vi. Y el de Descartes me pareció buenísimo. Cuando leí Descartes dije, ay, no, filosofía. Ah, las clases de Pero- Feynman. sí, pero después cuando lo leo me pareció súper interesante la visión de matar a Dios y renacer el hombre y esa perspectiva que le dio. Entonces me devoré el texto. Estuvo bueno, la verdad. Está bueno el Ah, texto. qué suerte. Ya me alegraste el día, Romina. Mira, te agradezco. Sí, pues si no leen es como un terrible, sí, que me digas esto. Sí, no, Feynman es un autor, bueno, es un filósofo argentino que es filósofo del peronismo, vamos a decir. Su obra más importante, yo diría, entre las que tiene, Filosofía y Nación. Y bueno, falleció el año pasado, me parece, o el anterior. Este, bueno, no tienen por qué saber, pero es un autor muy importante del mundo intelectual de la Argentina. Y ese texto que les dejé es de unos cursos que dio que salían por la televisión en el canal Encuentro, que eran clases de filosofía. Y después fueron transcriptas todas. Entonces son textos amenos, no es un texto denso como, qué sé yo, el ser y la nada, qué sé yo, de Heidegger, no es una cosa así. Y además porque es una mirada, la de él, que es una mirada desde Latinoamérica y desde Argentina. Entonces es una mirada situada que lo hace más ameno. Además no es que es un filósofo que hace filosofía, sino que es un divulgador, como Darío Stanraiver, por ejemplo, una cosa así. Sí, ese texto lo dejé junto con uno de historia, ese largo de Eurasia, que explica las revoluciones industriales en pocas páginas, en realidad, desde el siglo X. Y no sé qué, no, y dejé una introducción muy cortita de un libro de un autor que se llama Gerardo Pisarello, que el libro completo se llama Historia crítica del constitucionalismo, o Historia y crítica del constitucionalismo, él lo llama antidemocrático. Como que ya también en el título fija su posición respecto de lo que piensa del constitucionalismo tal cual lo entendemos nosotros. Eh, lo considera un constitucionalismo antidemocrático. Bueno, hay toda una mirada histórica que también me interesa que nosotros trabajemos en las 10 clases que tenemos. Entonces, en estas 10 clases la idea es, bueno, entender el, el surgimiento del constitucionalismo, que es capitalista y economicista, no puede ser de otro tipo, pero no es el único elemento. Eh, desde el inicio, es decir, cómo pensar un poco a través de clases que son de historia, más o menos de historia, tampoco yo soy un historiador, pensar cómo es que aparece el constitucionalismo como una necesidad, ¿correcto? ¿En qué momento de la historia de la humanidad el constitucionalismo aparece primero como idea eh, y después como materialidad? Es decir, se plasma en algo concreto que es lo que nosotros llamamos nuestros textos más importantes, la Carta Magna, la fundamental, ¿correcto? Pero primero, ¿cómo nace como idea? Porque
¿Qué necesidad teníamos de tener una constitución en un momento en que había un cierto orden sin constitución? ¿Y por qué esto es eminentemente económico? Y bueno, claramente la idea de el constitucionalismo viene de la mano de el desarrollo del comercio, por un lado, y por otro lado, la formación estatal moderna. Digamos que si le tengo que poner un título a todas las clases versan sobre el surgimiento del capitalismo, la formación estatal moderna y en ese contexto, ¿en qué momento de todos esos procesos? La Constitución. ¿Siguen? Y esto es así porque eh, todo va de la mano y empieza muy tempranamente, cuando aún no imaginamos para nada que el mundo medieval podía empezar a desvanecerse. Y como le decía a Lucrecia, que preguntó si la clase iba a ser sobre los impuestos, los tributos, los tributos existen desde siempre, ¿no es cierto? O sea, todo es tributar. En un momento fue tributar a Dios y después, bueno, a nosotros mismos. Pero siempre es tributar, ofrendar algo, ¿correcto? Y los tributos o los impuestos aparecen al inicio de la historia y son un eje fundamental de la formación estatal moderna. Básicamente les podría decir que sin tributos no hay formación estatal moderna, no existe, porque la única forma de eh, que surjan instituciones como las que nosotros conocemos hoy, desde el siglo X, es a partir de la creación de los tributos y de los ejércitos. Eh, y a partir de los tributos, bueno, se despliegan una multiplicidad de elementos que son fundamentales para el desarrollo del comercio y para la identidad nacional. Bueno, vamos a ver todo de a poco. Eh, vamos a situarnos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Vamos a situarnos en más o menos en el siglo X, año 1000, del 1000 al 1350. Paremos en este periodo. Uno piensa, bueno, no está pasando nada entre el 1000 y el 1350, pero está pasando de todo, solo que desde nuestro punto de vista un poco más lentamente. Miren que estamos bastante más acelerados. Yo lo noto en la música, sobre todo, que estamos muy acelerados. ¿Ustedes la advierten? Mi nena que tiene 12 ahora escucha todas las canciones como en forma acelerada. ¿Vieron que también en Netflix se puede acelerar y los mensajes también se pueden acelerar? Y ahora escucha las canciones que yo escuchaba de chico, pero aceleradas. ¿Vieron como Alvin y las ardillas? ¿Tienen a Alvin y las ardillas? ¿Vieron que Alvin tenía esa voz así como más aguda y más rápido? Bueno, así ahora escucha ella las canciones. Me saca, las escucha así, pero bueno, me las hace poner en el auto, todo acelerado, y más frenético, casi que sin tiempo para pensar, ¿vieron? Y tenemos que ubicarnos en el siglo X, donde desde nuestro punto de vista todo transcurría mucho más lentamente. Además, ustedes pueden ir tomando nota de lo que les parezca. Yo les digo cuando hay conceptos que me parecen importantes, este es uno. La mentalidad de los humanos no es una mentalidad burguesa. Eso es fundamental, a veces no lo pensamos, pero no es una mentalidad burguesa. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que no hay pérdida de tiempo, porque no valorizamos el tiempo, entonces uno no pierde tiempo porque no tiene cosas que hacer. Eh, no está apurada. El destino ya sabemos cuál es, no es vertiginoso. Me voy a morir y me voy a encontrar con Dios. Y estoy esperando básicamente el destino final. Y mientras tanto,
soy un súbdito del Señor, como todos acá en la tierra. ¿Cierto? Bueno, el mundo es un mundo, el occidental, ¿no es cierto? Esto también no lo dije, pero vamos a hablar siempre de una historia occidental, no vamos a hablar de la historia de China, ni de la historia de la India, ni de los mongoles, ni de Rusia. Básicamente es la historia occidental y sobre todo en la franja de los países de los cuales nosotros después somos dependientes culturalmente. Hablamos de Inglaterra, hablamos de España, hablamos de Francia, hablamos de Estados Unidos, menormente, pero sí, también vamos a hablar, como tenemos 10 clases, de Alemania y de Italia y de los nacionalismos, vamos a llegar al siglo XX. Y bueno, el mundo, desde la caída del imperio, desde el 394 o no sé desde qué año después de Cristo, el imperio romano es católico, ¿cierto? Este es fundamental para que lo entendamos. Todas las tierras pertenecen al Señor. Esto es elemental. Miren, les dije que vamos a hacer clase de historia, pero vieron que a veces no aclaro historia de qué. Historia de los tributos, historia de la formación estatal, y ahora viene otra, historia de la reconfiguración de la tierra. Toda la historia que vamos a atravesar es una historia de la reconfiguración, reapropiación y apropiación de la tierra. Y hacia el año 10, hacia el siglo X, perdón, todas las tierras pertenecen al Señor. No están alambradas, no están parceladas, no están sectorizadas. Básicamente todo es un gran pantano. Y para ir de un lugar a otro solamente a través de los ríos. Y lo que no pasa por los ríos son lugares temerosos, ¿cierto? Y como son lugares temerosos, también estamos hablando de un mundo muy fantasioso. Es un mundo de fantasías, ¿sí? Digo para que entiendan que no es la mentalidad burguesa. No hay racionalidad, no hay cálculo, no hay contrastaciones empíricas, ¿sí? No hay nada de todo, no hay ciencias tal cual las conocemos. Y entonces es un mundo encantado. ¿A qué me refiero por encantado? Hay hechizos, hay magia, hay verdades divinas. Sí, acá Romina, espera, no, decilo, Romina, no, si alguien... Si alguien vio la serie Vikingos, no sé si alguien vio la serie Vikingos, es totalmente esta onda, digamos, Ah, en esta época. Se manejaban mucho por agua y bueno, sí, la divinidad lo y estoy etcétera. escribiendo bien. Perfecto. Bueno, yo no vi vikingos, pero bueno, entonces es esta idea. Sí, ojo, lo de los ríos navegables, también para nosotros los ríos acá son navegables y la única forma de acceder a los lugares es a través de los ríos. Ahora solamente quedó como el impenetrable del Chaco, pero todo era impenetrable. Este, bueno, y les decía, es un mundo mágico y un poco también la historia que vamos a recorrer es la historia de la formación estatal moderna, de la reconfiguración de la tierra, de la imposición de los tributos, de la creación de instituciones y al mismo tiempo también de la racionalización del pensamiento. La magia ahora solamente quedó en los niños, hasta que cumplen una cierta edad en las que pierden la magia. Por eso es muy importante entender la película Peter Pan. Vieron que los chicos en un momento pierden la magia y es como que, bueno, se perdió el encanto y empiezan a distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Eso es terrible, ¿no? Perder la mirada encantada del niño es, bueno, es pasar a otra etapa. Y si no, sigue en Disney la magia, ¿no es cierto? Es el único lugar donde la magia se mantiene en Disney. Ahí es como que el tiempo no pasa, es un mundo encantado de princesas y cenicientas. Y entonces, ¿qué pasa en el año? Bueno, les decía, el mundo es muy, todo es del Señor, las tierras son del Señor, nada está parcelado.
no hay límites geográficos, no hay países, no hay estados, pero hacia el siglo X, en las principales capitales de los países estos que acabo de mencionar, algunos que son señores nobles se autoproclaman monarcas, ¿sí? Monarcas de un pequeño territorio que gobiernan. Y creo que acá está el inicio, tal vez. Son capitales en las que, aunque sean pequeños territorios, empiezan a comportarse de manera tal como si todo el territorio fuese de ellos y con vocación expansiva. ¿Qué significa? Que empiezan a partir del nombramiento de una capital y el establecimiento de un reino a expandirse en forma circular hacia afuera a todos los límites del reino para ampliarlo. Esto es muy importante porque, bueno, esto es lo que va a llevar poco a poco a todos siglos de guerras, matanzas, rebeliones y profesionalización de las guerras, que va a terminar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Grandes guerras monopolizadas por grandes estados. El establecimiento de los reinos por parte de las primeras monarquías en el siglo X son los antecedentes de los estados modernos. Es decir, si uno tiene que pensar, ¿cuándo nacieron los estados? Bueno, con el establecimiento de las monarquías. A veces nosotros no lo pensamos así porque para nosotros la monarquía tiene un sesgo peyorativo en nuestros países, las monarquías, ¿no es cierto? Pero en los países europeos la monarquía es símbolo de unidad nacional y la caída de la monarquía es un poco la desintegración de una identidad común. Y nosotros nos creamos, digamos, de alguna manera contra las monarquías. O sea que el establecimiento de las monarquías genera por un lado unidad y por otro lado rechazo, pero al mismo tiempo una pertenencia a algo. Y bueno, en París se establece la monarquía de unos que se llaman los Sepetien. En Londres hay un rey que se llama, no sé cómo se llama, Franco, el normando, que derrota a otro en una batalla que se llama la batalla de Hastings, a un rey que se llama Harold, y establece por derecho de conquista un reino. En España no lo tengo claro, pero también, más o menos para la misma fecha, establecen una monarquía, y las monarquías se empiezan a expandir, ya sea por conquista o por matrimonios arreglados, ¿sí? Que se hacen para engrandecer los reinos. Bueno, cuando estamos siempre parados en los años 1000, 1100, 1200, todo es muy incipiente, ¿no es cierto? Pero cuando el rey quiere ampliar su reino, lo que hace es, bueno, sostener primero fuerzas mercenarias, ¿sí? No disciplinadas, que le sirvan de ejército. Y conforme pasa el tiempo, empieza a advertir que necesita de ejércitos regulares, profesionales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con la creación de tributos. Los primeros tributos datan del 1200, 1250, 1300, ¿correcto? Tributos que empiezan a ser cobrados por una monarquía real que que acuña una moneda con el sello del monarca,
con la cara del monarca, ¿sí? No, bueno, tiene que apagar el micrófono Oreste Lobaglio. Lo puedo hacer yo, ¿no? Sí. Ah, yo lo puedo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, estamos en una sociedad estamental, ¿no es cierto? En las sociedades estamentales hay estratificación social. Hay nobles de todo tipo, condes, duques, archiduques, varones, ¿cierto? Y hay vasallos, subvasallos, esclavos, obreros, hay de todo. Una estratificación en la que cada uno se relaciona con los demás como un eslabón más de una cadena de rangos y jerarquías. La misma estratificación se da en la iglesia. Es importante también decir que en este periodo no existe el hombre conceptualmente hablando. Todos somos súbditos. La figura de hombre es una figura muy posterior, ¿sí? Y el rey convoca a aquellos con los que se alía y en contra de otros con los que rivaliza. Bien, entonces, en cada parcela de tierra o porción de tierra hay un noble con ejércitos. Y por ejemplo, hay ducados, hay principados y hay diferentes tipos de organizaciones territoriales con un título específico, con una familia específica, ¿sí?, que gobierna ese territorio. Y en realidad las disputas se dan entre diferentes familias que conquistan diferentes partes del territorio y tienen una tradición familiar con un escudo propio, una reunión propia, una fiesta propia. Y los cónclaves se hacían entre familias para, bueno, evaluar qué fuerzas tenían y y cuántas fuerzas tenían las otras familias. Es decir, las disputas eran entre familias versus otras familias. Entonces, y esto es lo importante, los impuestos que empieza a establecer la monarquía, como así también los otros nobles a sus súbditos, no son impuestos a los nobles, son impuestos a la incipiente clase burguesa. Esto es muy importante porque esta es la dinámica que 500 años después nos lleva a las revoluciones. Es decir, tanto los monarcas como los otros títulos estamentales que tienen ejércitos imponen tributos para que paguen a quienes, no a los otros nobles, porque son sus rivales enemigos con quienes se van a enfrentar. Entonces, ¿a quién les imponen los tributos? Los tributos se los imponen. Me quedaron todos blancos. ¿Están ahí? Porque se me congeló la pantalla. No sé si me están escuchando. Sí, profe. Ah, Sí, sí. ah, Sí, estamos. ahí Estamos, aunque no nos vea, estamos. no, está bien, porque de repente se Lo congeló que quería todo. comentar es que a Comentá. mí su imagen se me traba mucho, no sé si es mi internet, lo que más me pasa, se traba y a veces lo escucho bastante mal. Por eso había puesto 2 minutos la cámara y la saqué porque asumo que es mi problema, pero bueno. Y bueno, yo me escucho bárbaro, como me escucho a mí mismo. No sé cómo me están escuchando ustedes. Más allá de Clary, tamaño. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, por sí. ahora. Escuché. Joya. Sí, Bueno, fuerte y claro. bien, Vicente, te agradezco. Entonces, lo único que me sirven las cámaras es los nombres. El costo son los nombres, porque cuando voy a la facultad, ni un nombre. Eso, bueno, sí, eras vos, pero bueno, dejá la cámara afuera y ya. Dejá una foto si querés. Bueno, ¿qué corno estaba diciendo? Sí, esto estaba diciendo. Que los impuestos los pagan, escuchen bien, quienes van a ser después, todavía no lo son, la clase burguesa. ¿Ok? Y al mismo tiempo, todos los nobles no pagan impuestos.
¿Por qué no pagan impuestos? Porque son los que cobran los impuestos. ¿Ok? Ahora, cuando el rey empieza a engrandecer el reino, ¿sí? Primero rivaliza con los nobles y después, poco a poco, pacta con los nobles. Entonces nosotros tenemos un proceso largo que tenemos, si quieren podemos periodizar, si ustedes necesitan. Del 1100 al 1350 tenemos una fuerte pelea entre la monarquía, las incipientes monarquías y las noblezas que están distribuidas en todo el territorio. ¿Sí? Del 1350 al 1450, a ver quién sabe qué pasó. Bueno, del 1350 al 1450 tenemos la peste negra. Ahora voy a explicar cómo surgió, pero básicamente son 100 años de contracción. Ahora lo desarrollamos mejor. Pero se los estoy diciendo esto para que ustedes puedan ubicar los procesos. Y de 1450 al 1600, escuchen, guerras ya mucho más consolidadas. ¿Qué significa una guerra consolidada? No guerras privadas, guerras públicas entre estados formales, entre ejércitos profesionales con reglas establecidas, entre la monarquía y los grandes nobles que van quedando en el territorio. Grandes nobles, casi como monarcas, ¿cierto? Y del 1600, escuchen, al 1800, monarquías contra burguesía. ¿Ubicaron lo que les planteé? Más o menos. Este último periodo es el periodo de las revoluciones. También este periodo es el periodo de la monarquía absoluta. ¿Qué significa monarquía absoluta? Significa monarcas que ya no guerrean contra los nobles, sino que los nobles son, escuchen, sus aliados y sus acreedores también. Porque los nobles van haciendo una especie de reconversión. Pasan de tener tierra a ser prestamistas. Se reconvierten. Algunos pasa de todo, ¿no? Algunos conservan tierras, algunos se transforman en burguesía. La mayoría en acreedores. Y, de la misma forma, esto queda establecido para siempre. La clase noble va a ser siempre la clase privilegiada. Y vieron que a veces se dice, los nobles son la clase privilegiada, pero muchas veces no decimos por qué son la clase privilegiada. Y la clase privilegiada no es porque se sientan adelante en el banco de la iglesia o porque son invitados a la fiesta del palacio, cosas que son verdad, sino, sobre todo, son la clase privilegiada porque no pagan impuestos. Y esos son los privilegios. Como hoy, por ejemplo, la crítica al Poder Judicial cuando dice que no quiere pagar, en algunos casos, impuesto a las ganancias, por ejemplo. Uno dice, ¿pero por qué tienen ciertos privilegios? Bueno, como dice Alberto, son las rémoras de la monarquía. Ahí está. Alberto el presidente, ¿no? Bueno, y dicho todo esto de estos periodos, vuelvo para atrás. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que cuando, escuchen esto que también es muy importante, todo es importante, cuando el monarca se empieza a ampliar, lo mismo que los otros nobles se empiezan a ampliar. ¿Qué significa ampliar? Se expanden hacia afuera y amplían sus fronteras. ¿Sí? Empieza a pasar de todo. De todo significa que empiezan a pasar un montón de cosas que ni los monarcas tenían previstos que iban a ocurrir. Lo primero que ocurre al ampliarse es que toda la gente de la parte en la que se amplió, que vivía en el campo, ¿sí? De la parte en donde la monarquía se amplió, son tierras conquistadas
en las que hay desplazamientos y migraciones de personas que van del campo a una incipiente ciudad, ¿sí? Y se instalan en las afueras del reino, que es básicamente una ciudad amurallada. Si alguno tuvo la posibilidad de viajar a ciudades antiguas, pudo advertir que eran ciudades amuralladas. Y entonces toda la gente que se desplaza del campo a la ciudad, desplazada, se instala a las afueras del reino, en lo que podrían ser los anillos conurbanísticos. ¿Mm? Bueno, la gente que vive en las afueras del reino, pero toda mucheada y mal, empieza a tomar nota de que vive mal. De repente la pasaban mal en el campo y la pasan igual de mal en la ciudad. La diferencia es que en la ciudad se pueden ver a las caras y advertir que la están pasando mal. En cambio, cuando están en el campo están muy aisladas unas de otras, hay mucha dispersión poblacional y no toman nota de la injusticia. ¿No es cierto? Porque la injusticia se padece doble cuando uno toma el sentido de la injusticia. ¿Correcto? Y entonces, en Pregunta, ¿sí? ¿en qué periodo era? Porque ya me perdí. Estamos 1300, 1200, 1300. Ok, Entonces, en esa pequeña formación de ciudad, se puede hacer un paralelo con hoy en el sentido social, Romina. Sí, por supuesto. Todo esto que estoy diciendo se repite 200.000 veces más en la historia, sí, todo el tiempo. A ver, que la gente vive mal es desde antes y sigue siendo ahora. Y esto nos lleva a teorías sociales respecto de la clase alta o la clase de arriba y la clase de abajo o la clase dirigencial, que puede ser clase dirigencial empresaria, política o el nombre que quieras, y sectores populares pobres, tengan el pensamiento que tengan. Y esto empieza a pasar desde ese momento y se mantiene, por supuesto. Sí, decía. Entonces, ¿qué pasa? Los monarcas y los nobles de distinto rango, al ampliar el territorio y al vivenciar desplazamientos poblacionales, se empiezan a encontrar con varios problemas, ¿sí? Por un lado, un problema principal que les dije que es el tema de la consolidación de los ejércitos la profesionalización de los ejércitos para consolidar las fronteras, ¿sí? Esto es lo que después para nosotros hoy es la defensa, o el Ministerio de la Defensa, que antes el Ministerio de la Guerra, ¿correcto? Que es la defensa de las fronteras hacia afuera. Pero, al mismo tiempo, estos gobiernos reales tienen que gobernar una situación problemática hacia adentro del reino. Entonces tienen que empezar a tener funcionarios administrativos, ¿sí?, que organicen de alguna manera la vida urbana, porque hay problemas urbanos. Y esto es lo que empezamos a llamar policía. Y policía en un sentido amplio. No es solamente la policía como las fuerzas del orden, que también lo son, sino también que son en sentido, como se les da en inglés, policy, que son políticas públicas de organización de la vida urbana, ¿correcto? Y esto tiene que ver con salubridad, con caminos, con puentes y por supuesto con la opresión de las rebeliones y las protestas, que van a ser desde el 1200 en adelante cada vez más feroces. Y esto también lo digo para que ustedes entiendan que las revoluciones burguesas no se dan en un contexto vacío, sino se dan en un contexto de una problemática social que viene arrastrada de años de padecimientos, ¿correcto?
Y al mismo, ¿me están siguiendo? Bueno, y al mismo, y gracias, yo cuando veo alguna cara, como por ejemplo la de Sofía que me dice sí, yo digo, perfecto. Espero que todas las demás también estén siguiendo todo el relato. ¿Y qué iba a decir? Sí. Vamos ahora, ya expliqué varios elementos. Expliqué, por ejemplo, que hay un reino, que es el antecedente del Estado. ¿Sí? Expliqué que hay fuerzas controladas por una autoridad. Esto es fundamental para la existencia de un Estado, ¿no es cierto? Que son fuerzas internas para controlar la vida urbana y fuerzas externas para controlar las fronteras e incluso ampliarlas. ¿Cierto? Al mismo tiempo, estamos explicando que para controlar todo eso hace falta crear tributos. Esos tributos son pagados únicamente ¿por quién? Por la clase propietaria. Todavía no tiene la más remota idea de que es la clase propietaria, pero lo son. Y no la pagan, dijimos, los tributos, los otros nobles, porque son esos nobles contra los que las monarquías reales rivalizan y hacen la guerra. Entonces, y ahí quería llegar, los únicos que pagan los tributos son lo que nosotros vamos a llamar la clase burguesa. No son todos, son solamente, vamos a llamar si quieren a la clase burguesa, la clase productora. Que tiene a su vez vasallos, súbditos, obreros, talleres de confección, de lo que se les ocurra, ¿sí? Y que todas esas personas trabajan para ese propietario, que al mismo tiempo puede llegar a ser y es un comerciante, hay pequeños comerciantes, grandes comerciantes, y son esos propietarios los que pagan tributos ¿a quién? Bueno, a la autoridad real. Esta autoridad real que recibe el dinero de los tributos, lo hace a cambio de algo. Escuchen esto. ¿A cambio de qué pagamos los tributos? En ese tiempo no era para asegurarles, no sé, la producción, la tierra, que nadie los invada, Defensa. la seguridad, digamos, básicamente. Exactamente. Básicamente es asegurar la vida y la propiedad. ¿Correcto? Y esto es muy importante también, lo de asegurar la propiedad, porque en los desplazamientos también hay reconfiguración de la tierra, hay apropiación de la tierra, y la burguesía se empieza a diferenciar, ¿no? Alta burguesía, baja burguesía. ¿Qué tiene esa burguesía en principio? Tiene también ejércitos propios, como la seguridad privada, una cosa así, ¿no? Tiene gente que trabaja la tierra, tiene peones, tiene guardias de seguridad, todos trabajan para el burgués, ¿correcto? El monarca, o el noble, vamos a llamarlo al noble de referencia, ¿sí? Que es la autoridad que se instala como autoridad porque es más fuerte que las demás. Le va a exigir a esa burguesía que se desarme. Le va a exigir que se desarme. Y entonces el burgués tiene que aceptar desarmarse. Por supuesto que lo va a hacer por la fuerza, no lo va a hacer, no lo hace amablemente, es difícil. Pero en esa exigencia de desarme, la autoridad oficial tiene que darle a cambio protección por ese desarme. Entonces, en esta relación se empieza a configurar lo que nosotros llamamos el monopolio de la fuerza física, que solo puede estar en potestad de una sola autoridad, porque si no, no hay Estado. ¿Sí? Entonces, la clase propietaria, la gran burguesía, paga impuestos, se desarma, acepta que solamente una autoridad controle los ejércitos y paga los impuestos ¿para qué? Para que le aseguren que si se va a desarmar y que si incluso se va a alejar de su propiedad, va a haber alguien que le va a garantizar
esa propiedad. Y al mismo tiempo le va a garantizar que no lo maten. ¿Correcto? Entonces se empieza a establecer una relación vertical de autoridad entre una gran burguesía que paga impuestos y un monarca que tiene, digamos, a su cargo la gobernabilidad, pero al mismo tiempo una función que cumplir, que es asegurar la vida y la propiedad. Y si bien esto no está establecido, y no va a estar establecido hasta después del 1680, como oficialmente hablando, es una relación que se empieza a dar casi simbióticamente sin pensarlo, ¿sí? Y esto se hace a través de la dinámica de los tributos. Los tributos, vamos a decirlo ahora, ¿qué crean? Crean una moneda que es la única moneda que es válida para el intercambio. Y eso agiliza el intercambio comercial y las relaciones de comercio y de compraventa, ¿sí? Que van reemplazando el trueque por una única unidad de medida que es la del monarca. Y entonces esto empieza a establecer para el monarca una economía política a cargo del monarca, que no tiene ningún tipo de ciencia todavía porque no tiene manual ni tiene ministro de Economía, pero se empieza a hacer en el andar, ¿correcto? Y al mismo tiempo, escuchen esto que es fundamental, el pago del tributo también genera una especie de identidad para con el reino. El que paga tributo es alguien que pertenece al reino, ¿sí? Y el que no paga tributos es el extranjero. No estamos hablando acá, esperen, de la clase trabajadora que son esclavos, y si no son esclavos son vasallos o súbditos, pero no tienen ningún derecho ni están considerados bajo ningún punto de vista con ningún título de nada. Es decir, los únicos que existen son la monarquía, la nobleza, la burguesía, y después hay una línea divisoria. Vasallos, esclavos, todos esos no cuentan. No cuentan para aquellos que son los que cuentan la historia, ¿no? No es que no tengan una vida propia, sino que es siempre silenciada. Las rebeliones son silenciadas, los mártires acallados, y esas historias de rebeliones populares, bueno, olvidadas. Entonces, decía, el impuesto crea una pertenencia, ¿sí? Que genera una distancia entre el que pertenece al reino, que después va a ser el nacional, y el que es el extranjero que viene de afuera, que es el que le paga impuestos a otro. ¿Y por qué digo esto también? Porque cuando el monarca, escuchen esto que también es fundamental en la historia de la humanidad, cuando el monarca se amplía y va con sus ejércitos a conquistar otro territorio, tiene que convencer, 1350 ya, tiene que convencer, escuchen, a la burguesía de otra localidad, de otro lugar más lejano, tiene que convencerla de que le conviene pagarles impuesto a ese monarca y no al noble de referencia. Porque la burguesía paga muchos tributos, le paga al noble de la referencia para que lo proteja, y de repente llega un monarca más lejano que le dice, pagame el impuesto a mí. ¿Y a cambio de que te pago el impuesto a vos? Bueno, primero, que yo vengo con los tanques, no son tanques, pero bueno, vengo más armado. Segundo, te cobro impuestos más baratos. Tercero, soy más poderoso. Pero cuarto, miren, si vos me prestás ayuda en la batalla contra el noble al quien vos vas a traicionar, porque había una relación entre nobleza y burguesía en cada uno de los territorios, ¿sí? Yo, una vez que conquistemos ese territorio y que la batalla sea ganada por la monarquía real y ampliemos el reino, a tu ciudad, que va a ser una ciudad parte del reino, vamos a llamarla una ciudad liberada. Mismo vamos a llamarla una república liberada. Es decir, van a ser una ciudad que no va a depender más del noble de referencia, vamos a liberarla, y para todos los asuntos locales
en los que el reino no tiene alcance porque no se puede gobernar a distancia, es muy difícil, van a tener un parlamento, les dice el monarca. ¿Sí? Y ese parlamento va a ser la casa de la burguesía. Che, cada vez tengo menos cámaras. ¿Se durmieron ya? Me Profe, quedaron el No, agua. estamos. Pues me quedan 20 minutos. Y me voy a la facultad. Ahí ya me da fiaca que ir a la facultad ahora. Bueno, ahí volvió Lucrecia por lo menos. Y Vicente, que se había ido, volvió. Y bueno, menos mal. Bueno, ¿escucharon lo último que dije? Dije. Acá Ciudad Liberada se va a gobernar por una nueva institución de gobierno que no existía. Sí había parlamento romano, existe la idea, los griegos ya tenían esa idea, la idea de un parlamento siempre existió. Estos van a ser las casas de la burguesía. ¿Mm? Entonces, son parlamentos que gobiernan toda la organización local de una ciudad y que pagan tributos a una monarquía real. ¿Ok? Es también importante decirlo porque cuando se produzcan las revoluciones burguesas, esos parlamentos son la casa de la burguesía, no son los parlamentos de todos. Cuando se desarrollan las revoluciones en el 1750, en el 1800, 1850, no son revoluciones populares en los términos de que el parlamento ahora es de todos y somos todos iguales. Eso es una idea que solamente surge en Francia y que va a ser rápidamente aplazada, lo vamos a ver. Es decir, la idea con la que nacen los parlamentos, incluido el nuestro en Argentina, es un parlamento de propietarios. Ustedes saben que en las leyes respecto de quién puede ser autoridad, vieron quién puede ser elegido, ¿se acuerdan? ¿Quién puede ser elegido o elegir? Son solamente los propietarios. No existe que no sean propietarios aquellos que participen, porque las revoluciones son de propietarios. O Y sea que los monarcas, perdón, los monarcas le ceden el poder parlamentario a la burguesía, o no sé si entendí bien. los monarcas lo que ceden a la burguesía más lejana es la administración local de la organización de la vida del nuevo territorio conquistado que pertenece al reino, pero que el reino puede gobernar con tantos emisarios a tanta distancia. Ya tiene bastantes problemas con la capital. ¿Entendés? Entonces, si tiene que controlar un territorio, lo hace, digamos, vía ejércitos a la distancia, les presta. Es decir, el parlamento local organiza las cuestiones locales. Si al parlamento local se le desmadra un poco la situación, si hay muchas rebeliones que son difíciles de sofocar, ¿qué hace ese conjunto de gobernadores en el parlamento local? Llama a la monarquía para que venga con sus ejércitos, ¿sí? Que en realidad están concentrados en la defensa, para que intervengan en el territorio y aplacen cualquier tipo de rebelión local. Entonces, ahí se producían los grandes baños de sangre. De hecho, esa asistencia mutua de fuerzas va a ser algo muy común entre la monarquía y los grandes nobles también. O sea, se peleaban hasta el momento en que la cosa se ponía heavy y cuando se pone heavy, se asisten. ¿Entienden? Porque Te si bien... preguntábamos por el lado, perdón, ¿Cómo? ¿Sí? que te preguntábamos por el lado de, bueno, está creciendo la burguesía, le doy algo como para que no se me revele la burguesía. Es como, bueno, te doy algo para que te ocupes y no te rebeles, digamos. No sé si lo veían de esa manera, pero Mira, puede ser. bueno, no sé, no estoy en la cabeza de los reyes, pero no creo que sea esa la idea. La idea para mí de los reinos siempre es
engrandecer la familia y conquistar la mayor parte de los territorios que puedan y que todos adhieran a la familia real. Y mientras más territorios gobierna la familia, bueno, cumplen con el legado. ¿Sí? Básicamente es eso. Lo que pasa es que al mismo tiempo que esto va pasando, el desarrollo comercial, el aumento de la productividad, la división del trabajo, el crecimiento de las instituciones, ¿sí? Las funciones administrativas del Estado se van engrandeciendo. Y sin querer, a los monarcas se les va escapando un poco la situación de las manos y dejan de poder controlar una situación que se va descontrolando en algún sentido, en otro no. ¿Está? El crecimiento era más económico que por lo que ya te ofrecía el rey, digamos. El reino era el que expandía, sino ya la economía y la productividad. Es como que Repetime. no, que digo, lo veo como que ya no, como decías que se le fue de las manos, pero era porque ya había más intercambios de productos, de mercancías, de todo eso, y ya no era que el rey era el que expandía las tierras, o era ya la producción y la burguesía en sí ya iba creciendo, digo, en ese... Sí, básicamente el rey de lo que se preocupa es de engrandecer el ejército, ¿sí? Y de controlar con el cobro de impuestos la circulación de una única moneda, ¿correcto? Y de saber de que cada vez que las tropas reales se desplazan, sean respetadas por los gobernantes locales a donde el reino llega. Los reinos se expanden hasta la configuración actual, hasta las monarquías absolutas, luego imperiales, en las que terminan enfrentándose. Lo que pasa que al interior del territorio es un polvorín. Bueno, vuelvo para atrás. Hacia el 1350, las regiones que más se desarrollan son el norte, lo que sería Holanda, o el norte de Alemania, lo que se llama, o Bélgica, Flandres se llama, que son hacia el 1350 los lugares en donde las relaciones capitalistas de producción, dominación y división del trabajo son las más desarrolladas, ¿sí? Y al mismo tiempo en donde se producen las mayores rebeliones y enfrentamientos entre clases productoras, ¿sí? Entre sí, y también con las autoridades. En donde tal vez los conflictos empiezan a parecer más a los nuestros. Si bien en todos los conflictos las cuestiones son sobre todo religiosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de todo esto o la vez que viene. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el 1348 puntualmente? La acumulación de cuerpos también trae virus, bacterias, ¿sí? Y expansión de enfermedades. Expansión de enfermedades que todavía los nuevos saberes no son capaces de controlar. Por nuevos saberes me refiero a las ciencias médicas. Y viene entonces este periodo que se llama de la peste negra, ¿cierto? ¿Qué pasa? 2/3 de la población de Europa, como una especie de una ola expansiva, se mueren. Entonces es un periodo de aislamientos y de retracción del comercio y de vuelta atrás respecto de la expansión. Digamos que los castillos se vuelven a consolidar, la dispersión de la población se produce nuevamente, las ciudades se disuelven o desaparecen porque la única forma de tratar, digamos, la peste es con el aislamiento ante la falta de conocimiento respecto de lo que hacer. ¿Me siguen? Y esto es lo que les contaba que va a ocurrir entre el año 1350 más o menos y el 1450.
Bueno, ¿qué pasa si Vicente me estás aplaudiendo? No, me metí mal el dedo, tengo el dedo grueso y estoy con el celular. Estoy con el celular porque no me funciona la notebook. No hemos cambiado nada porque el aislamiento lo hemos usado ahora con el COVID después de tantos años, o sea que no varió la técnica. No, no fue igual, Vicente. Es Ah, parecido, pero no fue igual. Estamos hablando bien. de un aislamiento distinto. En, Mm, en el tratamiento de la peste de la última, se pareció mucho más al disciplinamiento del mitad del siglo XIX, que es, por ejemplo, ah, un encierro en el que el Estado sabe dónde está cada una de las personas. bien, bien. O sea, vos Sí, hubo, estamos. hubo un tratamiento de una peste, por ejemplo, que era, llegaba la autoridad real y vos tenías que ponerte en la ventana, ¿sí? Sí, Con sí. toda tu familia para que sepan que estás ahí. En cambio, los Mm, aislamientos de la era medieval de la peste negra fueron más bien disolución de las ciudades y pérdida del control por parte de los gobiernos de lo que está pasando. bien, bien. Corramos para donde sea para salvarnos. Entonces se pierde un poco la Está autoridad bien. central, se pierde la idea del cobro de los impuestos, la autoridad real, se desvaneció todo de alguna manera. Claro. Y hacia el 1450 todo vuelve a empezar con mucha más fuerza. Acá los que se ponen más fuertes son sobre todo Inglaterra y Francia, respecto del crecimiento que había tenido Holanda, el norte de Alemania, Flandes. Yo digo Francia, pero no es Francia, eran ciudades, ¿no es cierto? Aparte también tenemos que pensar que entre una ciudad y otra ya no hablan el mismo idioma, lo cual hacía muy difícil el intercambio. Y también vamos a decir otra cosa muy importante que no mencionamos, la mayoría de la población es analfabeta. No lo dije, pero hay que decirlo. ¿Qué significa analfabeta? Analfabeta total. No sabe, una persona se llama de una forma, pero no sabe escribir su nombre. Lo cual también se presta mucho para la magia y la falta de racionalidad, ¿no? Y también el abuso. Hacia 1450 empieza un periodo nuevo que es el periodo del Renacimiento, que es el texto que les dejé de José Pablo Feynman. El Renacimiento tiene que ver con el renacer del hombre. ¿Qué significa? Bueno, empieza una corriente, acá se mezclan muchas corrientes. La corriente humanista, ¿sí? Que va a llegar hasta nuestros días, aunque ahora hay una especie de post-humanismo. No vamos a hablar de esto. Y una especie de vuelta a una centralidad del hombre. ¿Qué significa? La mirada hacia uno mismo y la idea de dejar de pensar que todo gira en torno a la figura de Dios. Pero esta idea, que surge en este periodo que llamamos el Renacimiento, en el que es un periodo de muchos inventos, periodo también de nuevas literaturas modernas, como por ejemplo Don Quijote y Sancho Panza, o la figura de Dante, o Goethe, o Shakespeare, bueno, ya esos son mucho más viejos en realidad. Van de la mano con la creación de un invento fundamental. Yo no te estoy leyendo, Romina, ¿me querés decir todo lo que me estás diciendo? Si no, tendría que leer, espera. Se deja de esperar a Dios y se asume la responsabilidad de la propia vida, sí. Ahí se produce el quiebre en el tiempo, sí. Todo esto, sí. Sí. Hay un invento fundamental que motoriza todo esto. ¿Cuál es este invento? Porque estamos en un periodo de inventos, se inventan muchas cosas. Vieron que aparece Leonardo da Vinci, que se le ocurren un montón de ideas locas, objetos que vuelan, o que La se imprenta, ¿puede ser? Claro.
aparece como invento fundamental hacia el 1483, creo que 1483, la imprenta. La imprenta es de los inventos casi tan importante como cuando Steve Jobs inventó el iPod o el iPhone. ¿Vieron? La pantalla táctil cambió todo para siempre y ahora estamos viviendo una especie de esquizofrenia. Bueno, lo mismo sería con Gutenberg en 1483. Digo 3 cositas más y nos vamos, que me tengo que ir a la facultad. ¿Ustedes no tienen que ir a la facultad o solo yo? Solo yo. Bueno, está bien. No, además estoy pensando, ¿saben qué? Que tengo que dejar grabando la clase. Y me tengo que ir. No pensé toda esta dinámica. Sí, tengo que cortar antes. Bueno, digo una sola cosa. Con la imprenta, repetimos todo esto la vez que viene, lo digo nomás. Claramente, el invento de por sí genera nuevas relaciones económicas de dominación, la creación de la tinta, el papel, la máquina, al mismo tiempo, la circulación de textos. Y en la circulación de textos, la necesidad de que se mejoren los caminos, las rutas, los puentes. Pero a la vez, sobre todo, y lo más importante con la imprenta, es que circulan libros. Y con la circulación de los libros, el libro fundamental, la Biblia. La Biblia que lleva la verdad de acá para allá. Y cuando llega la verdad, te llega a tus manos la verdad. Hola, llegué, ¿vieron con Mercado Libre? Llego en el día. Hola, llegué. Y cuando llega el paquete y lo abrís, te encontrás con la verdad, pero te encontrás con un problema, que no sabés leer la verdad, porque no sabés leer. Y esto va a ser lo que va a modificar todo el mapa de Europa, que es que necesito alfabetizarme para entender qué mierda dice ese texto, porque es como que me llegó la verdad y estoy desesperado por conocer la palabra del Señor. Imagínense que es la verdad, es como que si ustedes les está llegando a las manos la verdad absoluta del mundo, tienen que pensarlo así, y no puedo leerlo. Y si yo pudiese leerlo y dejar de tener que ir a la iglesia para leer, para escuchar lo que me va a decir alguien en misa sobre historias de la verdad de Dios, que yo lo he podido leer por mí mismo, la necesidad de leer se vuelve una cosa exasperante. Entonces se produce una incipiente alfabetización que va a modificar todas las relaciones de dominación. Y esto va a pasar de 1480 al 1525, lo paré ahí, y ahí corto, en donde se dan las primeras grandes rebeliones, porque con un cachito de sabiduría se pudre todo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo lo dejo acá, igual seguimos creo que el lunes, porque no sé si Sofía me entufó una clase de la clase que viene. Yo ahí les puse las clases, pero desde acá retomo la vez que viene. ¿Está bien? Con esto estamos. Me estoy que ir a la facultad a decir otras cosas. De acuerdo, hasta la próxima. Y yo después dejo la clase grabada, todo piripipi. ¿Estamos? De acuerdo, de acuerdo. Listo. Nos Muchas vemos el gracias, lunes profe. que viene. Nos vemos, que anden bien. Chao, hasta Chao, luego. Chau, chau. igual, igual.